El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Para eso el día de hoy, por favor, Ursulita. Mi querido Isaac, nos hace felices poder tener a Pancho una vez más en nuestro programa, pero ahora complicándole un poquito la vida porque no solo lo queremos invitar esporádicamente, queremos estrenar segmento con Pancho. Eso, muy bien, perfecto. Bienvenido, maestro extraordinario. Por favor, encantado y poder compartir algunas reflexiones, ¿no? Muchísimas gracias, Pancho. Es que desde que lo hemos tenido en otras ocasiones, esta mirada, esta lectura que le da Pancho, sobre todo a diferentes circunstancias que nosotros vivimos, ha sido muy importante para nuestra audiencia. Por eso, a pedido también del público, queremos llevar como esta guía también a ciertos procesos que todos como seres humanos estamos viviendo. Queremos un 2021 mucho más positivo, queremos que las cosas se puedan dar, queremos poner lo mejor de nosotros mismos o nuestra mejor versión para que las cosas se realicen. Pero es inevitable hablar de dolor. Han ocurrido situaciones muy dolorosas y lo digo desde el punto de vista personal. Hemos perdido a un gran amigo, a un excelente actor, comunicador. Y no solamente lo hablo desde Efraín Ruales, que hoy justamente se cumplen 2 semanas de su asesinato, sino también aquellas partidas violentas de personas que nos duele, que al país le duele haber perdido a seres humanos. También nos duele todo lo que hemos vivido, nos duele haber perdido trabajo, nos duele haber perdido familiares a propósito de la pandemia. Entonces queríamos empezar hablando del dolor, pero de esta perspectiva de cómo nosotros podemos transformar el dolor y cuál sería esa diferencia con el sufrimiento. Isaac decía al inicio, y es una frase muy conocida, el dolor es inevitable que nos duelan las cosas, pero el sufrimiento es opcional, quizás porque el sufrimiento es detenernos o estancarnos en ese proceso de dolor. Sobre todo el hecho de que el sufrimiento pasa a ser una elección. Quiero tomar una palabra que la pronunciaste varias veces. Nos duele, nos duele, nos duele. Y es lo que debemos entender. En este momento el mundo está de duelo. Entendamos duelo como dolor emocional. Y no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido. El duelo propiamente dicho implica la ausencia de algo a lo que hemos estado acostumbrados. Correcto. Entonces, hay un dolor por migración, hay un dolor por ruptura, hay un dolor por pérdida. No entiendo, Pancho, te lo explico. Cuando pierdes un trabajo, duele. Es un duelo. Tienes que vivir ese duelo. Y no se trata de negarlo, no se trata de rebelarte en eso, sino cómo metabolizas ese dolor. Te separas de tu pareja, te vas a vivir a otro lado, migración, ¿de acuerdo? No se diga la pérdida de un ser querido. Entonces, el asunto es cómo salgo yo de ese trauma para poder comenzar otro proceso. Entonces, hay caminos que debemos tomar porque no podemos estar viviendo en ese desierto todo el tiempo, porque la vida continúa. Uno puede estar viviendo, hay mucha gente que tiene ahora familiares que tienen cáncer y viven un sufrimiento o un dolor durante todo este proceso que ya saben y que van a terminar, ¿no? Que dicen, obviamente va a morir, en algún momento va a morir, pero todo ese proceso, todo ese sufrimiento que van llevando es considerado como dolor. ¿Cómo se lo puede llevar, por ejemplo, una enfermedad así catastrófica, sin trabajo? ¿No? Lo despiden, no tienen cómo, a la mamá tiene cáncer, llora, le duele, no tiene cómo mantenerla y encima sabe que el doctor le ha dicho en algún momento y hasta unos meses va a fallecer. ¿Cómo poder manejar eso? A ver, yo quiero dejar algo bien en claro. Me pasó algo así. No esperemos recetas. El problema del ser humano es que espera recetas. Ante esta situación, ¿qué debo hacer? No sé. Porque cada ser humano reacciona ante los estímulos que tiene en función de su estructura psicológica. Y cuando hablamos de un término que todos lo conocemos, que se llama resiliencia, sabemos muy bien que se comienza a cultivar desde la primera etapa del ser humano. La seguridad que ese niño siente y que le permite afrontar situaciones complejas más adelante. Correcto. Cuando no tenemos un niño que ha sido criado en esa seguridad, evidentemente su nivel de resiliencia es mucho más bajo y el dolor va a ser mucho mayor y su permanencia en el sufrimiento también. Me tocó pasar una experiencia maravillosa, tú la recordarás, Niño Esperanza. Claro que sí. Para mí fue una de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida. Y me dolió entender que los niños de nuestro país se nos están muriendo. No por malnutrición, no por un tema de salud, se nos están muriendo de indiferencia.
Entonces, yo hago un llamado como primer punto a los padres, estar más cerca de los chicos, mirarlos más, conversar más. La palabra seguridad es clave, fortalecer su yo interno. Eso los va a preparar, su autoestima, exacto, para momentos donde se vengan etapas difíciles. Todos vamos a vivir una etapa de oscuridad, pero nadie va a apagar tu luz interna. Y es esa luz interna la que permite que puedas superarlo. Recuerda algo. Si tú tienes algún impacto en tu vida, algún trauma en tu vida, el hecho de que lo afrontes no va a garantizarte que lo resuelvas. Pero el no intentar afrontarlo seguramente va a hacer que no lo resuelvas. Pancho, justamente conversabas y estabas hablando sobre papá, mamá, niño. Siempre los sentimientos y la manera en cómo debemos controlar y cómo manejar esto es totalmente diferente la de un adulto a la de un joven. Así es. Si un joven está bien en este momento y está pasando por una situación lamentable, puede ser alguna ruptura, puede ser la pérdida de un ser querido, dices, ok, tú me estás hablando, pero no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Evidente. Yo ya no quiero saber más de esta vida, ya no sé qué hacer. Ok. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones a partir del dolor de un adulto y de un joven? ¿Cómo poderlo caracterizar y cómo poderlo clasificar? Yo lo miro desde mi experiencia, tal vez con una frase que suelo repetir: menos tecnología y más conversaciones. Yo creo que debemos retomar el arte de la conversación, que no es hablar. Estamos acostumbrados a hablar. Por Dios entendamos. Dios en su sabiduría nos dio 2 orejas y una boca para decirnos, jetón, escucha más de lo que hablas. Yo creo que debemos instaurar en las familias espacios de conversación activa, de escucha activa, donde lo que ahí aparece se llama empatía, en sus 3 niveles. Empatía en primer nivel, el esfuerzo que yo hago para lograr entender tu modelo de pensamiento. Segundo, poder conectarme con tus emociones. Y tercero, poder actuar conforme a eso que estoy sintiendo. Pero es a través de esa conversación que implica mucha humildad. Es el arte de escuchar y saber que de todos tenemos que aprender. Pancho, tú hablas de estos 3 niveles de empatía que me parece súper interesante. En el segundo nos hablas acerca de conectar con el dolor o con las emociones. Así es. Estamos hablando del dolor. Conectar con el dolor es necesario. Totalmente. Si estamos sintiendo dolor, ese dolor tiene que ser validado, ese dolor tiene que ser expresado. ¿Cómo marco yo el límite hasta dónde manifiesto o me quedo en ese dolor? ¿Hasta dónde expreso ese dolor para que no se convierta en un sufrimiento? Es que yo lo miro de esta manera. Es importante que yo lo exprese y lo sienta. Por eso una de las sugerencias que se suelen dar en estos casos es buscar lo que se llama un equipo de contención. No quedarte en esa soledad que te puede llevar a un aislamiento, sino tener la capacidad de con alguien decir lo que pienso y siento sin el temor a ser juzgado. Una persona que no me diga, no pasa nada, no. Sí pasa algo. Lo que quiero es que me escuches, déjame ser yo en mi dolor. Y eso evidentemente, el hecho de exteriorizarlo va a hacer que automáticamente comience a bajar la carga. Si bien es un proceso muy personal el que debemos vivir, quienes estamos atravesando momentos de dolor, el saber que no estamos solos y el tener una red, el pedir ayuda, que a veces, ¿cómo nos cuesta pedir ayuda? Y claro, sobre todo porque en muchas ocasiones hay que entender algo, el cerebro siempre va a buscar respuestas. Y la pregunta que se viene en estos casos es muy conocida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es fácil encontrar esa respuesta. Darle la vuelta a esa pregunta. Y preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? La pérdida de un trabajo, la ruptura. Ok, ¿qué mensaje hay detrás de esto para mí? No es fácil encontrar respuestas al principio, pero tal vez en ese coloquio que tengas con seres queridos puedas encontrar respuestas. Y modelar a las futuras generaciones también, porque si un adulto empieza a hacer ese salto, también está modelando la conducta hacia los hijos y ellos están aprendiendo de esa resiliencia. Totalmente de acuerdo. 3 tips claros entonces. No al aislamiento, no permanezca solo. En segundo lugar, busque una red de contención, puede ser su maestro, su amigo, su padre o por último un profesional de la salud. 3, tenga un hobby. Róbele tiempo a la preocupación, ¿de acuerdo? Salga a hacer deporte, distráigase. Y la última, la más poderosa, trate de preocuparse por ayudar a otro ser humano.
ese concepto de empatía y compasión va a hacer que se despegue de ese dolor y sufrimiento. Pero aclaro, darle un sentido distinto. Pero sobre todo recuerde, es un proceso personal del cual solamente usted va a poder salir. Los demás podrán ayudar a reflexionar, pero la luz interna la tiene usted adentro y esa es la que debe encontrar. Qué lindo, Pancho. Siempre es lindo conversar contigo y todos los aportes y todas las herramientas que él nos va a dar. Por eso lo queremos tener aquí en nuestro programa con este espacio que es creado para ustedes semana a semana. Vamos a tener este tipo de conversaciones y queremos invitarlos a ustedes a que se sientan parte de este espacio donde también nos puedan sugerir qué temas nosotros podemos abordar, qué situaciones está viviendo, a las que quisiera ver de otra forma o darle otra mirada. Gracias siempre, mi querido Pancho, y vamos a continuar con más de Noticias de la